¿Por qué razón? Hablemos específicamente de haciendas. Haciendas que tiene una población de más de 10,000 habitantes. Tenemos un censo de niños ahí que no cabe en las escuelas primarias. Necesitamos ahí construir por lo menos, cuando esté poblado todo haciendas, 15 escuelas primarias. Tenemos 2 escuelas primarias. Entregan el fraccionamiento con 2 escuelas primarias. 2 escuelas primarias, nos hacen falta 13 escuelas primarias solamente en haciendas. Estamos observando ahí que es una obra con un déficit tremendo, que no se alcanzó a contemplar la necesidad y la capacidad de absorción de tantos niños, porque si nosotros tenemos 15,000 niños ahí en haciendas y actualmente están atendidos 1,500 con 4 escuelas, 2 de ellas existentes pero operando en los 2 turnos, pues realmente necesitamos infraestructura, pero tremendamente fuerte. Aquí lo que necesitamos hacer es que verdaderamente se valore antes de recibir un fraccionamiento, que si vamos a recibir 40,000 casas, como decía el arquitecto, vamos a poner un promedio de 2 niños por casa, entonces estaríamos hablando de 80,000 niños. ¿Cuántas escuelas necesitamos para ese fraccionamiento? El municipio no debe recibir esa obra con no menos de 10 escuelas. Ese fraccionamiento nada más. Pero nos los entregan con 2 escuelas, con una escuela, pues dejan el problema gravísimo para un municipio. Bien, candidato. Pasamos a la segunda ronda. Correspondería al arquitecto Teodoro Gómez escoger su tema. Con una visión municipalista, comente cuáles son las acciones de mayor trascendencia para mejorar la seguridad pública en Tizayuca. Bien, tenemos un gran problema en la seguridad pública. Sabemos por antecedentes que somos la policía que más quejas tenemos ante derechos humanos y que a razón de la población ellos tienen una mala percepción de esta policía municipal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para poderle brindar un buen servicio a la población tenemos que capacitar a los elementos policíacos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestra propuesta es crear una academia de policía que inclusive funcione a nivel regional, porque la seguridad, no termina en los límites políticos. Tenemos que empezar a proponer una estrategia de seguridad regional, en donde junto con todos los demás municipios que están en la región, podamos dar un tiempo de respuesta y una atención que merece la ciudadanía. Esta academia tendría que funcionar en diferentes aspectos. Tenemos que pensar en la profesionalización de esos elementos para dignificar al policía. En la actualidad tenemos una mala apreciación de ellos y tal vez porque así se han comportado. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Capacitarlos, mejorarles sus sueldos, de alguna forma inclusive darle incentivos. Ninguno de ellos tiene un seguro, tenemos que preocuparnos por ellos. Tenemos que hacer una seguridad sectorizada. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que deslindar un poco la responsabilidad de concentrar el manejo de la policía desde una delegación. Lo que nosotros proponemos, de acuerdo ya a la proyección de la población, es proponer 2 subdelegaciones más, una del lado oriente y una del lado poniente, donde se nos concentra la mayor parte de la población, y de esta manera nosotros garantizar el tiempo de respuesta que pueda tener en una denuncia algún ciudadano. Esto nos ayudaría bastante. Tenemos que poner mucha atención también en el equipamiento que estos elementos necesitan. No podemos tener patrullas que estén en los talleres mecánicos y no en las calles. No podemos continuar con lujos como es la camioneta Homer que tenemos al servicio de la Secretaría, y que en vez de ese tipo de camioneta podamos tener más unidades para cubrir las necesidades de la población. Tenemos que hacer una policía cercana a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darles esa confianza. Tenemos que regresar tal vez a la policía de barrio, en donde nuestras autoridades locales de esas comunidades puedan estar vigilando que el mismo policía cumpla con sus rondines, que de alguna forma tenga que pasar a reportarse con estas autoridades y que ellos puedan percibir en el caso de un llamado que sí fue atendido el tiempo de respuesta. Tenemos que empezar a planear una coordinación, inclusive hasta con los demás municipios, para poder dar
una respuesta inmediata a esas denuncias. Pero no lo vamos a poder lograr si no tenemos esa academia, porque no vamos a poderlo hacer profesionalizado. Tenemos que comprometernos a crear esa academia en forma regional. Damos la palabra aquí al candidato Mónico, que nos comente su propuesta sobre el mismo tema de seguridad pública. En esta propuesta, en este rubro, quiero coincidir casi en un 100% con el arquitecto. Es mi propuesta de trabajo, es con la que hemos andado en campaña. Hay una pequeña diferencia nada más. Yo agregaría solamente que se incremente el número de elementos para cubrir todo el área del municipio de Tizayuca, porque los que tenemos son insuficientes para poder cubrir toda esta área. Y que funcionen verdaderamente las dos casetas de vigilancia que tenemos aquí en la salida también para el Estado de México, aquí en Huitzila y que el Carmen. Solamente agregaría eso, coincido plenamente con lo que dijo el arquitecto, es una propuesta en la que estamos coincidiendo los dos. ¿Cuál sería en este caso, abundando un poquito en el tema, el eje principal para resolver el problema de inseguridad en Tizayuca? Bueno, todo comienza desde la cabeza. Aquí lo que tiene que hacer el presidente municipal es poner el ejemplo. No tenemos que caer en la corrupción, porque el único afectado es el ciudadano. Cuando se maneja un sistema de corrupción, es difícil darle resultados a la ciudadanía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezar a manejar códigos de ética y de profesionalización. Y esto tiene que empezar desde los altos mandos hasta el policía que está en el crucero. No porque no sean estudiados, no porque no sean preparados, no deben de tener esa ética y esos valores que deben de brindarle a la ciudadanía. Profesor Mónico, para